Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Le damos la gloria a Dios por este hermoso y maravilloso día de hoy. Un día que se ha proclamado para el Señor, para servirle. Y hoy estamos basando este día en ser instrumentos de honra en las manos de Dios. Una palabra poderosa, una palabra que llega a nuestros corazones y que esta palabra está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el Señor le dijo a Ananías algo acerca de Pablo y dice la palabra: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y me gusta esta palabra que dice: porque Él me es instrumento escogido. Y justo hoy estamos proclamando día de instrumentos en las manos de Dios. Justo hoy hemos decidido hacer ante el Señor un compromiso de convertirnos en un instrumento. ¿Y qué es un instrumento? Yo me di la tarea, ¿verdad?, de buscar la definición de instrumento. Y instrumento es una cosa o también una persona que sirve para hacer algo en favor de otros y lograr un objetivo. Entonces el instrumento sirve para trabajar a favor de otros, en beneficio de otros. Así que tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para ayudar al necesitado, para ayudar a donde nos mande el Señor, ayudar al Señor en la obra, a llevar una palabra. Si en verdad nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, debemos poner a Dios en prioridad. Dice la Biblia: buscar primeramente de Dios. Entonces nuestra prioridad debe ser Dios. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia, nuestras necesidades, nuestros anhelos deben estar en otro plano, por debajo de Dios. Cuando tú y yo somos instrumentos de Dios, permitimos a Dios tomar el control de nuestras vidas. Ser un instrumento de Dios es ser un hijo de Dios que dé frutos dignos de arrepentimiento, de convertimiento, frutos dignos donde nosotros demostramos que estamos viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios. Hoy es un día bien lindo para recordar que tanto tú como yo somos un instrumento en las manos de Dios, pero debemos ser instrumentos que honren el nombre de Dios, que donde vayamos, donde estemos, donde nos desarrollemos, en el trabajo, en la casa, con el esposo, con el hijo, en la escuela, donde tú vayas, sean un instrumento de Dios. Como instrumento de Dios tienes que tener la disposición de hablar lo que Dios dice en su palabra. Muchas personas no les va a gustar, muchas personas se van a molestar, muchas personas te van a abandonar, pero cuando tú eres instrumento en las manos de Dios, tu compromiso es con Dios. Y muchas personas en el momento no lo entienden. Cuando tú le das una palabra de parte de Dios que es de exhortación, de amonestación, muchas personas no le agradan. Pero en el tiempo de Dios esa palabra va a dar un fruto. Un instrumento en las manos de Dios también es una persona, un hijo de Dios que es obediente a Dios. Obedece los límites que Dios nos ha puesto en cuanto a lo que no debemos hacer, en cuanto a no tocar, no practicar el pecado, no ser partícipe del pecado. Como instrumento en las manos de Dios, debemos cada día tener intimidad con Dios, porque para que ese instrumento sea tocado por Dios, fíjate que cuando nos vamos a la área de instrumentos en la parte musical, podemos ver que un instrumento musical es tocado por alguien. Si tú y yo somos un instrumento en las manos de Dios, debemos dejar que Dios nos toque y nos use de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus planes. La palabra dice que Jehová cumplirá su propósito en nosotros, pero nosotros como instrumento de Dios debemos permitirle a Dios que Él nos toque, que Él nos use a su forma, a su manera, a su estilo, a su conveniencia, en su tiempo, el tiempo. Debemos de darle el tiempo a Dios para que haga con nosotros lo que Él quiere, porque los afanes del mundo muchas veces no permiten que Dios toque su instrumento, y su instrumento eres tú, su instrumento soy yo. Permítele a Dios que Él haga contigo lo que Él quiere. Sométete a la palabra de Dios como instrumento de honra para Dios. Hay muchos textos bíblicos
que están ahí en la palabra registrados y no los cumplimos porque le damos prioridad a nuestros deseos. Pero un instrumento de honra a Dios no hace eso. Un instrumento de honra a Dios se deposita en las manos de Dios y permite que Dios le gobierne, que Dios le guíe, que Dios tenga el control total. Dice la palabra de Dios claramente, instrumento escogido es este. Es lo que le dijo ahí el Señor a Ananías cuando Ananías tenía que ir a donde Pablo. Nuestra vida es importante porque nosotros somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo, somos instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo va a llevar palabra a muchas personas. Vamos a ser también instrumentos cuando damos un buen testimonio, que nuestra vida, sin que hablemos, testifique y dé testimonio de cómo somos hijos de Dios en nuestro vocabulario, en nuestra amabilidad, en nuestra actitud, nuestra manera de vestir, de comportarnos, porque el precio que Cristo pagó por tu vida y por la mía fue muy alto, fue muy alto. Por eso hoy como instrumento de Dios debemos de dejar que Dios haga lo que Él quiere con nosotros. Somos valiosos para Dios. Entonces nosotros como somos valiosos para Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos un instrumento en sus manos. Tenemos que dejar que Él actúe como Él quiera. Dios te bendiga grandemente. Recuerda, eres un instrumento de Dios para gloria y honra del Señor. Desde acá, tu hermana en Cristo, Arianis Norman de Zavala, les mando un abrazo grande y que en este día el Señor pelee todas tus batallas, que en este día todo Goliat en el nombre de Jesús cae y el mal rojo se hable. Dios te bendiga, Dios te guarde.